profe. Pudimos, Sí. ¿entraron bien? No, siempre nos pasa lo mismo, no sé qué pasa con el link, porque lo abren tarde a la reunión. Quienes manejan el link, no sé quién, pero bueno. Sí, es la que más me costó. Tuve que cerrar todo 3 veces y volverlo a ingresar. Bueno, bueno, perfecto. Eh, en primer lugar, bueno, las disculpas por la clase del 19. Fue un error mío, no la tenía agendada. Así que mi total responsabilidad, les pido disculpas, por eso ni siquiera miré esos días respecto a que hubiera clase. Y bueno, me quedaba la del 4 de diciembre, bueno, y acá nos encontramos. ¿Pudieron ver lo del trabajo? Sí, sí. Bueno, ahora yo le voy a decir la modalidad de la puesta en común y primero voy a hacer un paneo de las directrices de Naciones Unidas en materia de protección de los consumidores. Eh, Profe, antes dejamos el presente en el chat, ¿le parece? Perfecto, sí, sí, eso siempre en cada clase, tanto en la mía como en los demás docentes, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí estamos listos entonces. Sí, profe, cuando quiera. Mientras nosotros vamos escribiendo, no pasa nada. Perfecto. Bueno, las directrices de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los consumidores. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? No, obviamente, y bueno, ya estamos al final de la cursada y verlas en su totalidad excede el objeto de estudio para esta materia, pero sí algunas cuestiones en particular que me interesa que ustedes lean y la internalicen sobre estos principios. ¿En qué consiste? Estas directrices fueron creadas en Naciones Unidas a través de la Asamblea General, o sea, fueron reunidos un grupo de expertos en materia de consumidores aportados por los distintos estados, parte de Naciones Unidas, y confeccionaron estos principios a los fines de lograr la máxima protección de los consumidores de bienes y servicios. La particularidad que tiene estas directrices es que en principio no son de carácter vinculante, no son de carácter vinculante ni obligatorias, pero la mayor parte de la doctrina y en la práctica también de los estados se sostiene que por la legitimidad que da el hecho que se haya producido en el ámbito de Naciones Unidas, amerita una obligación en cuanto a la observancia para el cumplimiento por parte de los estados. Recordemos que en el ámbito de Naciones Unidas, y lo vimos creo al principio de la materia, en materia de derechos humanos, y en particular en otros temas generales, los estados forman parte de Naciones Unidas en un ámbito de cooperación internacional, a los fines, en la materia que nos ocupa, de promover el respeto y desarrollo de estos derechos. Dentro de ellos, justamente, están los derechos de los consumidores. La particularidad de estas directrices en cuanto a los objetivos, ámbito de aplicación y principios que ustedes tienen que ver en particular y que de muy fácil factura, más con lo que ya vimos de contenido general normativo, están en los artículos 1, 2, 3 y 4. Con una salvedad que les tengo que decir, la producción de las primeras directrices, o sea, del cuerpo principal, fue en 1985, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero tuvo modificaciones. Ustedes la que tienen que ver en particular, que por ahí yo no lo advertí en el campus y me di cuenta después, tuvo incorporaciones, o sea, en cuanto a modificaciones en 1999 y 2015. Una muy importante fue la de 2015. Así que ustedes creo que la que cargué es la última versión en el campus, y ahí está con las últimas modificaciones. Bien, entonces,
teníamos que, no es de carácter obligatorio, pero sí los estados deben observarlo y en este ámbito de cooperación implementar su aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas directrices? Primero, sirven tanto para los operadores estatales como también privados, que eso lo van a encontrar justamente en los artículos que les mencioné. Es decir, en los operadores estatales, en los gobiernos de los estados, tanto sea a los fines de elaborar la legislación protectoria en materia del consumidor, su aplicación, también en la instrumentación de métodos de solución de conflictos, y también en la aplicación de las normas ya vigentes dentro de los estados como principios orientadores a los fines de garantizar y respetar el derecho de los consumidores. En el ámbito privado, el seguimiento de estos principios lo que ayuda a las empresas es a orientar a su actividad desde un punto de vista de cumplimiento de altos fines éticos y también de buenas prácticas comerciales en relación a los consumidores, es decir, tratando de alejar también las prácticas abusivas. Es decir, estos principios también sirven orientadores para las prácticas comerciales también entre las empresas y los consumidores. Entonces, como vemos, los principios tienen un campo muy grande de aplicación, no solamente en operadores públicos, sino también privados. Ahora, van a encontrar también en el artículo 2 y 3, en el ámbito de aplicación, que eso sí, yo se los quería mencionar en particular, y estuvimos viendo a fondo cuáles son los sujetos en esta relación jurídica consumeril, o sea, tanto los consumidores como los proveedores de bienes y servicios, que van a encontrar una particularidad en donde, si bien lo caracteriza la relación de consumo en justamente los actos que se producen en cuanto a venta o comercialización de bienes y servicios entre empresas y personas, lo limita obviamente a los fines de los consumos familiares, ¿no? O de interés propio. Recuerdan que en el artículo primero de la 24240, consumidor se refiere justamente como al destinatario final de esos bienes o servicios para su consumo personal o familiar o de su grupo social. Esto coincide, pero en las directivas lo que establece que consumidor lo caracteriza a aquella persona física, es decir, no incluiría, en principio, en esos principios, la caracterización del consumidor en el caso de una persona jurídica. En este caso, ustedes recuerdan que vimos que consumidores también pueden ser, en el marco de la relación de consumo, también personas jurídicas, empresas que adquieren bienes y servicios a los fines del consumo como destinatario final. Pero hace una salvedad en la directriz, ello sin perjuicio del criterio que se adopte en las legislaciones internas de cada Estado en cuanto a la caracterización de los consumidores. Entonces, lo que vamos a encontrar, como vimos también al principio, que tenemos un cuerpo de normas diverso, algunas específicas como la Ley 24240, otras complementarias que también están en el Código Civil y Comercial Unificado, y también tenemos estas directrices donde la caracterización que también se incorpora a todo este sistema protectorio, donde la caracterización obviamente va a ser la más favorable para la protección del consumidor, respetando las decisiones que tomen los estados en cuanto hasta dónde abarca la característica de consumidor. En este caso, en nuestra legislación interna incluye también a las personas jurídicas. O sea que tenemos un ámbito de aplicación muy amplio respecto a esa situación. La otra particularidad que van a encontrar en esos artículos, y que sí, eso lo que quiero que lo vean en particular, yo igual para el examen me voy a referir nada más a estos artículos, les voy a decir otros, o sea, de lectura recomendada para verlos, pero no van a formar parte de las preguntas de examen, que un poco le adelanté los contenidos en el campus. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta acá bien los principios y objetivos establecidos en estas directrices.
Lo cual acompaña un bagaje desde el ámbito internacional muy rico, en el sentido que no se limita solo a una protección del consumidor de bienes y servicios en lo que es el tráfico general de estos en el comercio, sino que adopta también, en cuanto a los objetivos, aparte de la educación para el consumo, de erradicar las prácticas abusivas, garantizar que los consumidores puedan acceder a bienes esenciales, Y esto es un gran paso. Fíjense que las directrices comienzan, o sea, en cuanto a su manifestación jurídica, se origina en 1985. Nosotros tenemos legislación recién en nuestro país, o sea, en 1994 y 1993 la 2440 y 1994 la reforma constitucional, con jerarquía constitucional este derecho. Pero en el ámbito de desarrollo de estas directrices justamente se ve la protección de los consumidores para que puedan acceder a servicios esenciales. Y dentro de esos servicios, ¿qué encontramos? Básicamente, si ustedes van desde el artículo 63 hasta el 69 de las directrices, van a encontrar, en particular, hay algunos que son derechos específicos, o sea, en cuanto a protección de consumidor, respecto de alimentos, de artículos farmacéuticos, la energía, el turismo, y aparte de ello, eso como específico, el agua, obviamente, y los alimentos. Y luego tenemos diferenciado también, 63, 66, los derechos de, la protección del consumidor en el ámbito de los servicios financieros, que voy a rescatar dos cuestiones ahora después de los servicios financieros. Servicios financieros tenemos también comercio electrónico, esto vino en las últimas modificaciones, comercio electrónico, algo que hoy ya, bueno, viene para quedarse, y más con el tema de la pandemia, una gran expansión de esto. Y también voy a hacer una acotación de comercio electrónico y enfatizar en la educación para el consumo. Pero en la educación para el consumo, aún en aspectos mucho más profundos, como referido al tema alimentario, a los fines de preservar la salud también y la buena nutrición de los consumidores. Es decir, fíjense que los objetivos van mucho más allá, o sea, de la simple intercambio comercial o de bienes y servicios, en donde acá hay cuestiones en la comercialización de bienes como los alimentos, en donde hay una situación que está en juego la salud de los consumidores. Y obviamente hay otros artículos que puede estar en relación a la seguridad física, la integridad física de los consumidores. Respecto del comercio electrónico, perdón, o sea, para no ir tan rápido, respecto a que se aseguren el acceso a los bienes esenciales, esto es un salto cuántico, porque ustedes podrán notar, y bueno, a través de los años en nuestro país en particular, la gran discusión de la regulación de los servicios públicos, la gran discusión de las regulaciones tarifarias en materia de energía, que tenemos graves problemas en cuanto al derecho del acceso a bienes esenciales como es la energía eléctrica, el gas y un insumo como el agua, ¿no? En donde tiene su costo y donde hay muchas personas, y más con el grado de pobreza que hemos llegado con el último informe que se ha presentado antes de ayer, en el país en donde hay una gran cantidad de compatriotas y de habitantes que se ve privado de poder acceder a bienes esenciales. Y esta protección del consumidor abarca también a estas personas, no solo a aquellos que pueden adquirir los bienes y servicios, sino también de asegurar a aquellos. Y acá viene una cuestión importante que tienen que ver justamente los objetivos, en el artículo 1 y en los principios, justamente se enfatiza en la protección de la persona en estado de vulnerabilidad.
es decir, una vulnerabilidad que puede ser originada por varios motivos, o sea, una persona que se encuentra limitada en lo más clásico, en limitaciones de recursos económicos, obviamente por falta de trabajo o enfermedad, en donde tiene una condición tal que se encuentra en un estado que lo hace vulnerable y a la hora de poder acceder al mercado de bienes y servicios, no puede acceder por su condición a los bienes esenciales para vivir. Por eso, fíjense que se trata, en los artículos, esto que le decía, del 63 al 69, 71, justamente los productos farmacéuticos, los alimentos, la energía. También se trata el turismo, una actividad muy, muy importante. Y hago una pregunta, en el caso del turismo, ¿ustedes por qué se imaginan que esto está dentro también del ámbito de protección de los derechos de los consumidores en las directrices, o sea, orientada hacia los estados para que generen la protección o a la hora de la aplicación de la máxima protección también en materia de turismo? Fíjense hoy en la situación, bueno, de la pandemia, lo que ha generado. ¿Alguno quiere opinar sobre esta? ¿Por qué el turismo? Porque los establecimientos turísticos tienen que estar preparados para garantizarle la seguridad a los consumidores, por ejemplo, no sé, un balneario que tenga la habilitación para que rampas para que personas discapacitadas puedan entrar, que tenga, por ejemplo, el guardavidas, de que en todo caso, de que si una persona se ahoga o tiene alguna lesión, se pueda ayudar a que se recupere, etcétera. La comida también forma parte del turismo, la Bueno, gastronomía. ahí veo que te dejó Sofía, ¿no? Sí, Sí, muy buen aporte, te dejó huella el caso. gracias. Muy buena la seguridad, tema de seguridad, cierto, pero también desde el La punto de comida, vista... perdón. No, Sí, yo decía, no, en los hoteles, el tema de los alimentos, en los hoteles, en los restaurantes, es algo que el consumidor ni siquiera ve lo que está pasando atrás en una cocina. Eso también es muy importante. Y de hecho hemos tenido casos de contaminación de alimentos y demás. Eso también considero que es importante para el turismo. justamente, y también los alimentos, o sea, se van incorporando distintas cuestiones de actividades, de servicios que se prestan en el ámbito turístico, pero también mirándolo desde el ser humano, o sea, de esta concepción de derechos humanos amplia que habíamos estudiado al principio de la cursada. El ser humano somos seres sociales y también tenemos, aparte del ámbito material, también el ámbito espiritual, lúdico, necesario de descanso, de acceso también en un ámbito seguro de servicios a esa actividad de esparcimiento que hace a completar a la persona. Por eso también aparece el Doctor, quiero hacer un aporte. sí. No, también lo que implica como un plus sobre la información a suministrar para el consumidor. También información, sí, ahí, perdón. Mercedes es mi nombre, ahora prendo la cámara. Con Me había razón. apagado. Está bien, así te puedo ver. Bien, Mercedes, perfecto, perfecto. Con relación a que haya información visual sobre las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, que en un lugar como McDonald's no pueden ir los niños menores de 3 años al pelotero. Bueno, sí, exactamente, eso lo vamos a ver. Bueno, están apareciendo cosas, me alegro mucho que ya van teniendo una mirada crítica en base a los contenidos que estuvimos analizando y el caso que han leído, en donde ya les da ya comienzan a tener una visión, o sea, de campo, sobre la interacción de todos estos derechos. Profe, Y bueno, perdón que interrumpa, Aus, no tengo cámara. Pero también con respecto al derecho de trato equitativo y digno, mismo si vos venís de vacaciones y sos extranjero o sos por ciego, supuesto, por supuesto, por es supuesto. necesario. Perdón, ¿tu nombre? Agustina. Ah, Agustina. No, está claro, no. Está bien, perfecto, Agustina. Bárbaro. También cuando viene, ay, perdón. No, también cuando viene sobre todo a Mar del Plata, que se forman los grupos de la tercera edad,
los cuidados que hay que tener con respecto a esas personas que vienen. Son personas vulnerables, ya de por sí por la categoría Exacto. que tiene en cuanto Claro. muy importante. Cierro con una cuestión y ya voy cerrando lo de las directrices y estos artículos que les di. Bueno, hoy leía una noticia en Mar del Plata que estaban tramitando ante la provincia con apoyo del municipio de la apertura de bares en la playa, más que nada en el sector de Playa Grande. Y a la vez aparece una noticia con eso, en donde los concesionarios de esos lugares solicitan que la extensión del tema de los guardavidas para que cubran la playa con servicios nocturnos. ¿Se imaginan por qué es eso? Es algo muy particular, me llamó mucho la atención. Esto está ahora negociándose. Lo que pasa es que si hay fiestas en la playa, los chicos toman y se los van a tirar chicos al agua. bueno, y se van a tirar al agua. Y la Se van a tirar al responsabilidad, agua. y hay una cadena por la 24240, es decir, el concesionario, el del bar, o sea, ¿qué es lo que están preocupados ahora? Que me parece bárbaro que por lo menos esté en discusión si se va a hacer eso para tratar de confrontar la pandemia, de que haya una actividad, que la gente, que los jóvenes también se puedan tener un esparcimiento al aire libre, pero lo que se están preocupando ahora es el tema de seguridad. O sea, claro, hay que brindar seguridad para evitar riesgos justamente de que pueda poner en peligro la vida de las personas teniendo el mar ahí al lado en la orilla. Bueno, voy cerrando con esto el tema de las directrices. Le decía dos acotaciones por, esto está fuera del examen igual, dos acotaciones por el tema de servicios financieros. Ustedes van a encontrar no solamente el tema de trato, el no abuso, sino también algo muy importante que aparece ahí es la educación financiera básica para los consumidores. Es decir, poder manejar, es decir, una educación financiera, es decir, de poder tener los conocimientos básicos, o sea, para poder saber y comprender a la hora de contratar servicios financieros, cuáles son los más convenientes. Por ejemplo, como el manejo de tasas, qué es lo que significa una tasa nominal anual, una tasa mensual, una tasa efectiva mensual anual, tasa activa, tasa pasiva, intereses moratorios, punitorios, formas de inversión, y también un derecho a la información. Un derecho a la información financiera y a que este derecho, bueno, lo habíamos visto también en la 2440, la información financiera completa. O sea, porque a la hora de invertir, hoy un banco, ustedes tengan en cuenta, y más o menos seguro varios operarán en operaciones primarias y luego otras operaciones más grandes, que hoy el banco ofrece un abanico de servicios, no solamente de depósitos o de operatoria de cuantasueldo, o de operatorias comerciales con empresas, sino también ofrece inversiones financieras, inversiones en la bolsa, en donde tienen que informar al consumidor y inversor de cuáles son las alternativas, los riesgos que implica los distintos tipos de inversiones a la hora de poner ese dinero. En la crisis hay algo que esas cosas acá en este país no se comentan, generalmente no lo veo en los noticieros, pero por ejemplo en la crisis financiera de 2008, con el tema de las cédulas hipotecarias, en Estados Unidos fue condenado un solo financista, en Italia fueron condenados varios bancos, justamente por hacer invertir a personas que eran consumidores, o sea, no eran inversores profesionales ni empresarios, en inversiones de alto riesgo y de alta volatilidad, que lo que le provocó un gran quebranto cuando cayó gran parte de estas operaciones contaminadas de cédulas hipotecarias ficticias basadas en valores irreales de mercado. Es decir, de esto estamos hablando de cuando hablamos de protección del consumidor, y en el mercado electrónico, ahí ustedes van a encontrar algo muy importante en cuanto a los principios, o sea, va dirigido principalmente a los estados, a que generen confianza a los consumidores en el mercado electrónico. ¿Cómo se genera eso?
a través de distintas medidas que deben articular, en particular de seguridad y de reglas de juego, en el ámbito de lo que es el comercio electrónico, y pone un parámetro que es interesante, que en cuanto a las medidas de seguridad que se deben brindar en el comercio electrónico, tienen que ser equivalentes a las medidas de seguridad de los operadores en ese sistema. ¿Se entiende? Es decir, a un consumidor no le pueden brindar una medida menor de seguridad a la hora de hacer la operación, imagínense con tarjetas de crédito, dando datos esenciales. Ustedes van a ver cuando operan, que si la empresa, por supuesto siempre recomendar con empresas y links que sean oficiales reconocidos, no con direcciones web de dudosa existencia o reputación. Ustedes van a encontrar que a la hora de operar con la tarjeta se implementa un sistema, un dispositivo de seguridad que aísla la operación, la encripta. Aparece un candado adicional donde da la seguridad a la operación de que no sea capturada justamente en la reserva de los datos esenciales. Es decir, a esto se refiere el tema también de la protección y garantizar justamente el comercio electrónico. Bueno, entonces, en definitiva, estos principios, o sea, hacemos el cierre de esto, estas directrices son principios que, orientados para que sean aplicados por los estados y también por los operadores en el ámbito privado. No son de carácter vinculante, pero sí, obviamente, para los estados y las empresas en cuanto a la responsabilidad que emerge en materia de consumidor, de buena práctica y de un carácter que obliga a respetar y tratar de aplicar estos principios, tanto en las políticas de comercialización como en el Estado, como habíamos hablado, en materia de la elaboración de la legislación protectoria, la aplicación de la legislación. Esto incluye también a otros operadores como no solamente los del ámbito administrativo, provincial o nacional en materia de consumo, sino también al Poder Judicial, a los operadores judiciales, a los jueces. Y se me está escapando una cosa que les quería decir. También que la gran novedad, o sea, y la particularidad de esto es justamente la protección también de las personas en materia de consumidores, aquellas personas vulnerables. Y me había comido una cosa en la protección de ciertos bienes, los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos también. Lo cual esto obliga a políticas de Estado integrativas y a subsidios, en determinados casos, para poder garantizar el acceso a los bienes esenciales a los consumidores de bienes y servicios. Y respecto del ámbito de aplicación, me había olvidado de una cosa. Si bien comprende a las empresas privadas, o sea, proveedoras de bienes y servicios, también las estatales, por lo cual nuestra legislación guarda una total correlación en general y en particular con varios de los principios establecidos en las directrices. Entonces, vean ustedes más que nada los objetivos y los principios establecidos en los artículos 1 y 4 y ámbito de aplicación. Objetivos, artículo 1, 2 y 3, ámbito de aplicación, y 4, los objetivos. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Perfecto. Bueno, con eso cerramos ese tema y ahora pasamos al caso de Arcos Dorados. Bueno, a ver, yo voy a ir anotando igual. O sea, esta es una puesta en común. Acá lo que vamos a hacer para darle una dinámica, y por el tiempo que tenemos, que corre, quiero anotarme en particular ya unos nombres. Lo que vamos a hacer, voluntario o voluntaria que quiera comenzar. Yo. A ver, yo es... Liliana Tántera. Yo después de Yo voy después. Bárbaro. Y yo después, O sea, después de Agustina.
Bueno, concreto. Si alguien quiere hacer una acotación, vamos al objetivo de la consigna concreta. Si alguien quiere hacer una Sí. acotación, un aporte, lo consideramos al final de la exposición de cada alumno. Y lo tomo como parte de la puesta en común del contenido. Sí, Liliana. Bueno, con respecto a este caso, para mí uno de los temas más importantes dentro de lo que sucedió con lo del pelotero, con el nene, bueno, aparte de la edad que tenía el nene, yo considero que una empresa tiene que tener personal especializado si va a poner un pelotero, un lugar para los niños, para cuidar esos niños. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Y porque vos no podés tener niños de tan corta edad que se golpean, que se empujan, que es un peligro para los chicos. Pero yo considero que si vos, es mi pensar, ¿no? Que si vos... No, perdón, Liliana, lo que tenemos que tratar acá, o sea, conforme la consigna, uno, bueno, tiene... Uno piensa desde lo moral, también puede pensar determinadas cuestiones, pero acá estamos en lo jurídico. Dentro de Profesor, sí, 4 y 5, disculpe. 4240, o sea, fundarlo en eso. O sea, y en lo jurídico, Profesor, perdón. tener personal... Perdón, Liliana, sí, ¿alguien...? Sí, yo, Inés, quería reforzar lo que decía Liliana, que eso se basa en la obligación de seguridad que tiene el comercio con relación a los consumidores. Perfecto, la obligación de seguridad. Claro. Y perdón, Liliana, ya vuelvo con vos, con Inés ya redondear. ¿Y obligación de seguridad por qué? Porque si el espacio está habilitado o pretende ofrecer un servicio a menores de edad, tiene que tener las condiciones de seguridad para evitar daños como el que sucedió dentro del establecimiento. Claro, ahí permitime hacer... Como en el artículo 5, profe, de la 2240. Perfecto. Permitime hacerte una corrección. No es que le ofrecía el servicio al menor. Fíjense qué interesante es el caso. Claro, o sea, es un complementario del servicio. Para menores, el menor es el que está expuesto a la relación de consumo. ¿Recuerdan el artículo 1? ¿Quién contrató ahí? ¿Quién era el titular? ¿La madre o el padre? La madre y se va a los hijos. Lo que pasa que ahí, y esto lo voy mechando, y ahora vuelvo con Liliana, después seguimos. Lo que sucede es que ofrece ese servicio como parte del servicio principal. Es decir, el objeto principal, la venta de hamburguesas y bebidas, gastronómico. Pero para ampliar esa oferta y atraer al consumidor, también ofrece un espacio de qué hacer con los niños, o sea, de que tengan un espacio lúdico y los padres puedan también, de alguna manera, participar y poder consumir en el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Al formar parte de ese otro servicio, o sea, forma parte como el estacionamiento también, o sea, para que pueda estacionar el coche, también invita al consumidor porque el combo es todo, en el lenguaje de McDonald's, la hamburguesa, la cajita, el lugar de esparcimiento para los chicos y el estacionamiento. Entonces aquí tiene que brindar ese deber de seguridad en esos ámbitos, aún no siendo el propio alimento en sí mismo. Bueno, Liliana, entonces, ibas a redondear. No, también la aclaración de la edad de los niños, porque yo pienso que en un pelotero no puede ir un chico de 2 años que vaya a jugar un chico de 6 años. Entonces, ¿qué seguridad? No hay seguridad. Bueno, pero ¿qué la pasó? seguridad estaba, profe, porque había un cartel que decía para mayores de 3 años. Dejamos terminar a Liliana, sí, ya ella redondea. Pero ¿qué pasó en el local, Liliana? O sea, ¿qué es lo que ocurrió concretamente con las edades? O sea, y lo que se golpearon 2 chicos. Claro, pero ¿qué ocurrió con detalle en eso? O sea, porque justamente es muy llamativo lo que sucedió. No estaba... ¿El pelotero hasta qué edad era? Hasta los 3 años. A partir... No, profe, no era a partir de los 3 años. O sea, una madre también tiene que ser consciente que un nene de 4 años también lo hubiese podido golpear.
por la Pero el estatura. nene no se golpeó en el pelotero. Pero perdón, ahí cierro En la con sala de Liliana. juego estamos hablando. Perdón, En la Rocío, entrada creo que se golpeó, si yo no me equivoco. cierro con Liliana y ahora les aclaro esa situación. La Entonces, burbuja. Liliana, o sea, a partir de los 3 años, ¿pero qué sucedió con el niño? Pues tenía 2 años. Igual los jueces de la Cámara lo responsabilizaron a la firma. ¿Por qué? Si tenía 2 años y fue golpeado por un chico de 12 años, se lo llevó por delante. Bueno, pero se permitió Porque eso. acá no estamos viendo si la Bueno, culpa o la no culpa ahí de la empresa. O sea, la empresa no se va a liderar acreditando la no culpa, de que puede decir que la madre fue imprudente al supervisar al nene, pero en ese caso la madre estaba con los demás hijos que tenía, creo que si no me equivoco, 2 más. Pero en este caso la empresa no se va a poder liberar diciendo que la madre tenía que haber observado mejor a su hijo, sino que la empresa, al por ser una empresa, tiene un factor de atribución objetivo y lo único que puede hacer para liberarse es demostrar la ruptura del nexo causal, que es Y que el es hecho de la inevitable, víctima, sí. del propio nene, de un tercero o por caso fortuito. Y acá no se dio ninguno de esos 3 casos. Entonces, por eso responsabilizaron a la empresa. Perfecto. Y ahí volviendo, gracias Mercedes, ahí volviendo a Liliana para cerrar, justo ahí Liliana, fíjate después en el caso, el detalle que el niño más grande se lo lleva por delante fuera del pelotero, al nene de 2 años. O sea, el nene de 2 años sí nunca ingresó al pelotero. Pero Claro, es lo que estaba diciendo una compañera recién, que no fue dentro del pelotero. exactamente. Y el daño que recibió fue por una caída que pega contra un pilar que estaba al lado del acceso del pelotero y a través de ese pilar se causa una lesión en la cabeza. Y justamente los jueces tratan con mucho detalle, es decir, que estaba en la zona aledaña, la madre estaba cerca porque fue la primera que llegó, es un detalle importante, en cuanto le decían que era responsabilidad de la madre, pero lo que marcaron los jueces también que ese área, pese a que era un área donde hay niños fuera del pelotero y cerca del ingreso, no estaba protegida. El pilar ese no estaba protegido, cual le causó el daño. Es decir, el chico se lo lleva por delante, cae, pega la cabeza contra el pilar que no estaba protegido. Si hubiera estado protegido, por ahí hubiera sido un golpe menor y no un corte en la cabeza. Pero bueno, pero bien, Liliana, gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Para mí lo de Liliana igual está bien, yo también agregaría empleados, pero para mí el verdadero cambio está en un cambio de infraestructura de los locales de McDonald's. Por ejemplo, cambiar, que sean en vez de vidrios o plástico, ponerle como si fuese una gomina o como si fuese una especie de goma eva, para evitar que cuando los niños o cualquier persona, porque le puede pasar a una persona adulta también, se tropiece o caiga, no impacte con un vidrio o con un plástico que de tal forma que se rompa, le produzca una lesión. Ahí entonces estaría evitando un montón de cuestiones. Pero igual lo de los empleados también lo agregaría. Y ahí se cumple, por lo menos, un deber de seguridad por parte de la empresa. Si el niño cae y golpea, bueno, igual tiene una lesión, el área estaba protegida, bueno, ya más es como Claro, porque la sala de juegos me parece que sí tiene como si fuese una especie de goma eva en el piso, para que los nenes porque lo más común es que se caigan porque andan jugando, qué sé yo, entonces en el piso está, pero para mí lo tendrían que poner al menos en los bordes de las puertas y lugares afines. O sea, lo que nos marca eso en particular, aparte de los detalles, la inversión que tiene que hacer el empresario a los fines de garantizar la seguridad. Exacto. Porque ofrece ese tipo de... Pero el tema es que la empresa en ese caso no se puede negar a hacerlo, porque si le llegan a aplicar el Instituto de los Daños Punitivos más adelante, porque la empresa se negó a hacer las refacciones, la indemnización que va a tener que pagar va a ser el triple de que hubiese hecho las reformas en sus locales, porque es una multinacional. Daño punitivo si esto se hubiera reiterado. Claro. Profesor, perdón, a ver, ¿puedo agregar algo? A ver, ¿por dónde estás? Oscar es mi nombre, Oscar Cabral. Oscar, no te tengo... A ver, espera que voy pasando. ¿Tenés imagen? No tengo imagen. Oscar, tu apellido. Cabral. Sí, decime. Yo le agregaría algo que también a mí me parece que tiene que ver,
¿En qué tema? Es con el tema de los elementos estructurales que tenga el edificio, porque seguramente acá tiene que haber un inspector municipal que tiene que inspeccionar el lugar y habilitarlo. Y ese Claro. tipo de cosas las tiene que controlar. Más si se va a utilizar un espacio donde va a haber niños, ese tipo de pilar, hay que ver también si está si está pegado contra una pared, ese tipo de pilar, si tiene un filo, tiene que tener un tipo de protección. Y eso también yo le endilgaría parte de culpa a quien habilitó ese lugar con ese tipo de pilar, porque eso es lo que produjo el accidente también. Si hubiese tenido un tipo de protección, seguramente este niño no se hubiese cortado. Sí, ahí bueno, nos vamos a otro tema. Lo que pasa que hay que ver las condiciones de cómo fue habilitado el local y luego si se produjeron modificaciones en el local. Es que sí, Pero profe, decía eso. si se O sea, producen modificaciones, profesor, si se producen modificaciones, eso tiene que tener la firma, tiene que tener una autorización. No se claro, puede modificar algo y no presentar un plano de modificación, hay que presentarlo. Pero no siempre se denuncian, no siempre se denuncian por parte del empresario. Como en el caso que pasó en Buenos Aires, donde las puertas de seguridad en el famoso local bailable y de, ¿cómo era que se llamaba? El gran incendio, había puertas... Cromañón. Había puertas de seguridad pintadas en las paredes. Pero ahí había una complicidad evidente de... Sí, igual de cualquier manera las puertas de seguridad no abrían hacia afuera, abrían hacia adentro. Entonces, al amontonarse la gente no podían abrirlo. Así que bueno, sí, esto de la responsabilidad del Estado, la Corte, esto para cerrarlo en esta parte, porque ahí ya nos excedemos, cuando hay responsabilidad del Estado en este tipo, por habilitaciones y todo, lo que tienen que demostrar que realmente hubo una omisión por parte de la autoridad estatal en concreto respecto de la habilitación, o sea, del local o del servicio que se está dando, o una falta de control que sea realmente negligente, o sea, sobre esa situación. Pero bueno, ahí estamos. Otro. Profe, Bueno, a ver quién sigue. yo había escrito 5 medidas generales que Agustina. Agustina. Aróstica. ¿Estás con imagen? No, porque tengo la cámara rota, profe, disculpe. Agustina Aróstica, sí, Agustina Aróstica. ¿El apellido de qué origen es? Vasco-francés. Mirá, raro. No, lindo. Digo, no es, uno no lo ve. No es común. Sí. No es común, ¿no? O sea, sí, decime. Había escrito 5 medidas generales que para implementar en casos como el que nos dio, que abarcan bastante de los temas que están diciendo mis compañeros. Si le parece, las puedo leer, son bastante concisas. Y con esas medidas vas orientado a cumplir qué normas, o sea, en materia de consumidores. Y la mayoría las fundé en derecho a trato equitativo, en derecho de seguridad, de salud, de interés económico. Seguridad, interés económico, ¿y qué más? De información adecuada, de libertad de elección. Libertad de elección. A ver, te voy a preguntar la de libertad de elección. ¿En qué fundaste esa? Y con eso estamos. Y había puesto advertir y denegar de forma clara, precisa e inclusiva el ingreso a personas menores de la edad establecida como parámetro para el ingreso a dicho espacio. Como libertad de elección. Está bien. Bien. Bueno, Agustina. Listo, entonces. Estamos muy bien. Doctor, perdón que te corte por lo otro, que seguro puede ser muy interesante, pero para dar espacio a otros compañeros. A los demás, total. Y la idea es que se vayan escuchando entre todos, bueno, y poder obtener los aportes. Doctor, me refería a la buena fe, sí. Mercedes. La buena fe de las empresas. Mercedes Escar, sí. Al dar pautas claras y veraces al momento de transmitir la información. Me parece sumamente importante. Muy bien. ¿Y Mercedes, de dónde sacás la buena fe? Surge el artículo 6.
A ver, ¿cómo lo interpretás? Conforme a las pautas de comportamiento contractual de la buena fe, por medio de cláusulas claras y veraces, y la pregunta es ¿desde cuándo rige ese principio de advertencia? ¿Desde qué momento el consumidor está alerta ante esa advertencia? En las distintas etapas que la empresa se desarrolla o que funda su actividad, digamos. A ver, ¿me das un ejemplo de esas etapas? Está muy bien, ¿eh? O sea, Y las etapas serían una etapa contractual, una etapa de ejecución, luego la precontractual en un momento anterior, la ejecución en el momento de la conformación, y luego, bueno, ya en la etapa exclusiva del contrato, donde ya la empresa entra en funcionamiento. ¿Y esa advertencia dónde tendría que estar en esas etapas para vos? Y en la información clara que tienen que tener los distintos carteles, como si hay una escalera que no tiene las banditas que son antideslizamiento, o lugares como este que hay cápsulas duras. En la etapa precontractual, la de la oferta, ¿qué te parece? En la etapa, al acceso al lugar, los andamios, por ejemplo, cuando hay una construcción. Pero precontractual, ¿eh? O sea, digo de la oferta al consumidor. No le entiendo la pregunta. Claro, de la buena fe está muy bien, o sea, en cuanto no ocultar, digamos, información o darle las directivas necesarias al cliente para manejarse en forma adecuada y no tener riesgos. Perfecto. O sea que es interesante cómo lo abordaste, como un derecho a la información del consumidor en la etapa precontractual o de oferta. Vamos todavía mucho más, perdón por el teléfono que tuve que cambiarlo y no sé cómo lo puedo bajar el sonido. Motorola. Disculpe, doctor, ¿qué se refiere a carteles como de precaución? Perdón, sí, esto profe, para Mercedes. O sea, estoy con lo de Mercedes. Sí, con el quiero saber a lo que apunta. Sí, con profe, ahí entraría el artículo 3 de la ley 24240 cuando establece el principio protectorio, donde es a favor del consumidor que tiene que tener alertas. Ahí entraría ese artículo. También o la buena fe también, que en la publicidad, es decir, en ese acto unilateral de oferta, también informe al consumidor las condiciones por lo menos mínimas, aunque sea pelotero, un cartelito en el folleto abajo, a partir de 3 años. Ya le va avisando antes de que ingrese al local o pueda ir las condiciones mínimas, o sea, o en publicidades también. Claro, de mínimas por lo menos importantes, porque si tienen niños es muy importante saber esas instalaciones hasta dónde Profe. Pueden operar en forma segura para su uso por los consumidores. Bueno, gracias, Mercedes. Ahí en la oferta no entraría el principio de confianza y de transparencia también. Leila. Claro. Que uniendo con el principio de buena fe que decía la compañera, cuando hablamos de la oferta también estaría relacionado con el principio de confianza y de transparencia. Bueno, el de transparencia, ¿de dónde lo sacás? ¿Por qué lo mencionás? El de confianza te voy a hacer un comentario también. Más que nada al acceso a información. Está hablando Liz Lelia. Sí. Para saber cómo es el acceso al servicio que le están ofreciendo, si es seguro o no. O sea, una información. Aquí el caso también vi que hay un caso análogo que un niño se había caído de las escaleras. Sí. Sí. Una información. Eso. Transparencia, o sea, una información adecuada y veraz. Sí, totalmente. Y que pueda ser de fácil acceso, que sea confiable. Está bien. Y respecto de la confianza, ahí en el fallo, ¿te recordás lo que dijeron los jueces respecto de la confianza? ¿A qué se refirieron?
O sea, cuando analizaron en la materia de la relación jurídica entre el consumidor y las firmas involucradas, o sea, porque hicieron una mención respecto de eso, del consumidor que va ahí, o sea, ¿por qué? Sí, cuando eximían a la madre de la responsabilidad, me parece, ¿puede ser? Puede ser, profesor, porque en realidad decía que McDonald's es la cara visible por la cual el consumidor va a ir a ese local, desconociendo que la verdadera empresa era una que no me acuerdo el nombre, ni siquiera. Pero bueno, claro. Arcos Dorados es McDonald's, pero hay una empresa que es la que tiene la franquicia, que es la, claro, esa. Y la confianza del consumidor se genera porque es Arcos Dorados, porque es McDonald's. Sí, exactamente. Ahí aparece la confianza en la marca. Profe, ¿puedo hacer un aporte de eso? Sí, perdón, ahora ya te habló recién. Leila. Inés. Leila Araos. Gracias. Nos pisamos todos, perdón. El aporte de la marca es fundamental. Sí, o sea, como son todos obligados de forma solidaria entre las empresas también. Porque el consumidor estima que si está esa marca, maneja determinados protocolos y procedimientos en donde de cierta calidad, que se parte de base, donde se confía y no ve más información, sino que la marca va y directamente se dirige a consumir. Entonces los jueces mencionaron eso, porque justamente Arcos Dorados se quería separar, era un franquiciante el que estaba. Sí, claro, sí, se quería hacer parte, porque hay un artículo del código que lo sacaba a los franquiciantes. Claro, el consumidor va por la marca, o sea, y bueno, hay un tema de deberes de cuidado adicional a eso. Bueno, sí, había un compañero que quería hablar. Sí, yo, Mariano. Díaz Mariano, acá. Mariano Emanuel. Sí. No, que justo quería tocar ese tema y ya ¿cómo? Perdón, Mariano, ¿tu apellido? Díaz. Díaz, pues no aparece en el cartel. Listo. Sí. Porque es muy largo el nombre, capaz. No, que me parece correcta la conclusión de la Cámara en respecto de que McDonald's, o sea, Arcos Dorados, Sociedad Anónima, se quería liberar de responsabilidad, fundándose, creo que es en el 1520. Diciendo, bueno, es más o menos lo que venían charlando ustedes, porque es lógico. Si, por ejemplo, a mí me ponen dos locales, ¿no? McDonald's y, no sé, hamburguesería Don Carlos. Probablemente por lo que impone McDonald's, digamos, en todo lo que es la venta, el comercio, digamos, y cómo está, digamos, monopolizado en el mercado, a las personas, como ustedes decían, por ahí les genera más confianza entrar a McDonald's, así valga lo que valga. Cualquier persona por ahí, así el precio sea haya mucha diferencia de valores, por lo general van a elegir McDonald's por lo que imponen como marca. Entonces, eso, como ustedes decían, que generaba esa confianza y por lo general va a producir que ellos acaparen mayor cantidad de consumidores que lo que acapararía Madmic, por ejemplo, si fuera en vez de el franquiciado ¿es? ¿O franquiciante? Franquiciante. Franquiciante es el McDonald's, Arco Dorado. Y franquiciado, claro. Si fuera local como te digo, sería Don Carlos. Sí, la confianza es un tema importante en cuanto a la marca y respecto al consumidor, porque justamente lo que baja es lo que es el deber de vigilancia del consumidor en cuanto estima, presume de que ya parte de determinadas condiciones de seguridad que van a ser brindadas. Claro. Porque entonces estima que eso se cumple, o sea, y justamente la marca en el comercio cumple ese lugar de garantizar, o sea, esa situación. Por eso también mucho con la falsificación de marcas. Pasa con muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno compra una zapatilla, como quien dice, de marca, por ejemplo Nike, o vos comprás otra de una marca que no la conoce nadie, por ahí si la zapatilla que comprás, por dar un ejemplo, viene con un deterioro o unas fallas, como que por ahí no le das importancia, porque decís, bueno, es retrucha, por así decirlo. Pero si te viene una zapatilla Nike con un defecto, es como que uno por ahí se siente más agraviado porque si como semejante marca me va a venir con un defecto. Bueno, uno espera una determinada calidad de base, o sea, por la marca.
Sí, por ahí también son las expectativas. Perdón, una cuestión importante en cuanto a derechos que son esenciales en cuanto a la salud y la integridad física. Los padres, o sea, que van con sus hijos menores de edad, van confiados, o sea, en que los menores van a ser cuidados también dentro del ámbito local, dentro de los límites que corresponden a la vigilancia del empresario. Entonces, lo importante en este caso es que uno observa cómo se combina un montón de factores, donde el servicio principal es gastronómico, pero no es solo eso, sino provee otra serie de servicios accesorios que forman parte de la oferta de servicios para ese consumidor. Y de ahí comienzan a emerger derechos y obligaciones, tanto para el consumidor como para el proveedor de ese servicio. Bueno, ¿quién más? Gracias, Mariana. Doctor, hay una compañera que quiso participar y no tiene micrófono, le escribió al chat. A ver. A ver. Sí, Constanza Fernández te escribió. Constanza Fernández, perfecto. A ver. Bueno, acá Constanza pone pone en común su visión, dice que puede también, que se acondicione el lugar y se contrate un servicio necesario que amortigüe cualquier posible accidente, dice, como puede ser un seguro, ponen. No, un seguro es justamente para, o sea, el seguro no previene el daño, sino la indemnidad patrimonial de aquella persona que está expuesta a un siniestro. En el caso de los seguros, por ejemplo, de los seguros contra terceros, lo que establece es que si uno causa un daño con su vehículo, la aseguradora se hace cargo del siniestro y queda indemne el patrimonio del asegurado, es decir, un contrato aleatorio. Acá estamos viendo en un estadio anterior, las obligaciones de la empresa respecto del consumidor. Obviamente que el contrato de seguro a los fines de eventuales daños es también tratar de garantizar la reparación del daño una vez sufrido por el consumidor. Y también agrega se puede dividir, bueno, acá es una propuesta, dividir el espacio de juego entre aquellos de menos riesgo por la altura de los que no lo son. Todo eso en el artículo 25 a la 24.240. Bueno, gracias, Constanza. Profe. Bien. Sí. ¿Quién? Yo opino como Constanza, en la medida de que se separe el área de juego por sectores de edad y que se ponga una persona capacitada. Bueno, eso lo en el artículo 42, por ejemplo. Sí, perfecto. La libertad de elección y las condiciones de trato equitativo y digno. Exactamente. Y en el artículo 5 también. Perdón, ¿quién está hablando? No lo ubico. Maylén Martín Gómez, espere que... Maylén. Sí. Sí, acá estoy. Yo puse similar a Constanza, y lo fundé en el artículo 42 y en el artículo 5 de la ley. Como que estén separados por área de juegos, por edades, para que no haya un nene de 3, uno de 12, uno de 6. Más que nada para cumplimiento de qué cosa sería por parte en cuanto a obligaciones del proveedor. ¿Qué estaría cumpliendo ahí al hacer eso? Estaría cumpliendo con como la protección del usuario, del que lo está usando, para mi gusto. O sea, el deber de seguridad. Es un protocolo, es un nivel de seguridad para los niños, porque un niño de 12 es muy lógico que se lleve un niño de 3 sin querer, no lo hizo queriendo. Entonces, por ahí el área de juegos y la persona especializada. Justamente son niños, y acá le enfatizo de vuelta, ténganlo presente, justamente estamos viendo un típico ejemplo de personas expuestas
a la relación de consumo y las personas que están expuestas, ¿qué situación jurídica tienen, como estos niños? ¿Cuál es la situación jurídica que tienen? ¿Recuerdan que lo vimos? Son consumidores usuarios. Son consumidores. Se los equipara, el legislador los equipara como consumidores. O sea que bajo esa situación gozan de los mismos derechos que aquel que era el titular de la relación jurídica consumidor. Bien, ¿quién más? Gracias, Maylena. ¿Quién más? Profe, ¿me escucha? ¿Dayana? Sí. Ah, sí, muy bien. Dayana Suárez. Sí, yo anoté también las medidas que venimos charlando, pero más relacionadas con la protección de la salud. A ver, en la protección de la salud. Sí, puse como que tendrían que contar con un botiquín de primeros auxilios, o que el personal, como dijo Liliana, por ahí tendría que estar como calificado y saber algunas maniobras de primeros auxilios también, porque se está manejando con chicos a los que les puede pasar cualquier cosa, y más cuando también corren por todos lados, entran alimentos, se pueden patinar. Dayana, entonces, en este ejemplo que das, o sea, ¿qué derecho estarías garantizando al consumidor? Que el empresario tome medidas. Son medidas de seguridad orientadas a la protección de la salud de los niños. Y a ver, salud, en el artículo 42 de la Constitución tenés salud, y ¿qué más? Hay otro aspecto más que toca. El derecho a la información. Sí, pero en particular referido a las personas. Sí, obviamente está referido a las personas, digo, a su integridad física. ¿Te acordás el 42? Tenemos la salud, y ¿qué otro derecho aparece ahí inmediatamente? Aparte de sus intereses económicos, algo muy fuerte, o sea, muy, muy importante, la salud y su integridad. Su seguridad. Seguridad. Pero está bien, o sea, la salud, su seguridad. La seguridad implica varias facetas, entre ellas la integridad personal, justamente. Pero está muy bueno, o sea, desde el punto de vista de las medidas que ustedes van proponiendo, es importante relacionarlo con el derecho, como lo están haciendo, como disparador, o sea, tener en cuenta el tema de la salud y la integridad física, o sea, la seguridad. Tener los primeros auxilios para asistencia es muy importante. Y también en este caso, si ustedes se fijan, algo muy importante que hoy no hay en muchos locales de esos y de otros gastronómicos, tener un aparato no solamente por los menores, sino de desfibrilador. Muy importante tener auxilio, o sea, que hace a la integridad física y a la salud de las personas, más si concurren personas de diversidad de edades a consumir. Pero buen ejemplo. Bueno, gracias, Dayana. ¿Quién más? Que se nos va viniendo el cierre. Profe. ¿Quién está? Espinosa. Acá. A ver. Rocío. Rocío, bien. Gracias, Rocío. Profe, yo también, como decía mi compañera, por ejemplo, el artículo 4 de la ley 24.240, que es la información, para también que sepan los padres la edad de los chicos, la capacidad de los niños que tendrían que estar, o sea, o hacer folletos o una medida, implementar una medida para que conozcan, o carteles que llamen más la atención, para que conozcan también lo que puede pasar, ¿no? Las medidas de seguridad, digamos. Bien, o sea, esto estuvimos hablando, Rocío, y esta información, ¿con qué aspecto de la persona, del consumidor, lo podés relacionar? O sea, la información sirve, y en general, en materia de derechos humanos, ¿para qué respecto de las personas?
Para su protección y seguridad integral. Sí, pero para algo muy importante. O sea, la información para la persona, obviamente para advertir situaciones de posible riesgo o buen uso de los elementos o de las instalaciones para que están hechas, o un juego. ¿Y evitar vulneración de derechos? Para la educación. Bueno, bien. Si se informan, se educan. ¿Quién dijo educación? Yo, Sofía. Acá estoy. Ah, Sofía Tizone. Educación y algo básico y muy importante, Rocío. ¿Con qué lo podés relacionar? Desde lo volitivo de la persona. La educación justamente está relacionada en brindar información. ¿Crear conciencia? Algo más, más específico, es un poco genérico dar conciencia, pero se vincula con qué aspecto que sí el Código Civil lo regula y nos interesa en materia de derechos humanos. Recuerdan que hablamos un poco del derecho a la información, el derecho a la información, de difundir las ideas. La libertad de elección. Libertad de elección está relacionada con la autonomía de la voluntad. Yo, Sofía, también. La autonomía de la voluntad. Sí, la autonomía de la voluntad. Esto recuérdenlo, o sea, trasciende. Fíjense, todo lo que estamos hablando está relacionado con eso. Si hablamos disculpe que lo interrumpa, pero hay varios compañeros que no tienen micrófono y que hicieron participaciones por el chat. Que si las puede leer. Bueno, acá yo les voy a ver ahora igual. Acá ya estamos en casi 6:15. Profe, igual un montón de compañeros pobres capaz que quisieron participar y no pudieron hacerlo. O sea, tendría que ser colectivo esto, ¿no? Sí, era obvio de que no íbamos a alcanzar a todos. Yo igual voy a ver, ¿se cargaron todos en el chat? O sea... Sí, profe. Perfecto. Una nota conceptual colectiva para terminar el año. Yo tengo una pregunta. Por lo menos de los que anoté, sin perjuicio, bueno, de que tomo a todos por cumplido la participación, dada la limitación que tenemos horaria y todo de Zoom, pero la idea principal que se los volqué en el campus para ir cerrando, el objetivo era que vieran un caso, que vean la aplicación del derecho en forma dinámica, porque estamos estudiando muchas normas en forma estática, que es la forma de estudio. O sea, pero nada mejor que verlo a través de casos, cómo es la dinámica y cómo esto se va interactuando y se va encaballando y cómo todo funciona como un verdadero sistema en materia de derechos humanos y en particular en esta especie de los derechos consumidores y usuarios y todo el cuerpo normativo en juego. Recuerden entonces para el parcial, o sea, las preguntas van a salir de estos contenidos. Recuerden el contenido final de las directrices dado. Recuerden estudiar estos artículos del 1 al 4. Lo otro es una lectura de estos derechos de acceso a bienes esenciales. Y bueno, y con esto cerramos ya la cursada de mi parte. ¿Alguna pregunta querían hacer por acá? ¿Alguien ahí la puse en el chat, que digamos, de acuerdo al artículo 4 del derecho a la información, sí. Digamos, si se hubiera modificado la responsabilidad que tuvo el local, si hubiera informado de antemano que ellos no tenían un personal al cuidado, digamos, que cuidara esa zona, porque eso por ahí hubiera modificado la decisión de los padres, por ejemplo, de no dejar a un nene de 2 años solo. Bueno, justamente el tema de la confianza, ahí es todo un sistema. O sea, el tema de la confianza, los padres pensaron que, bueno, la seguridad tendría que estar. Justamente los jueces enfatizaron en que la empresa tendría que haber asegurado, dado el tipo de servicio que estaba ofreciendo adicional, también la cobertura, o sea, con el personal necesario para ello. O sea, no puede recaer todo en responsabilidad de los padres, máximo cuando es un lugar compartido entre consumo gastronómico y juegos que se le brinda a los chicos en el mismo local en donde almuerzan o cenan. Justamente ese aspecto del personal hace también el deber de seguridad de la empresa, que debe prever
el personal necesario para vigilar. Y creo que enfatizaron ahí, si mal no recuerdo, los dos jueces y la jueza en particular, enfatizaron que justamente teniendo en cuenta una situación muy particular, que el consumidor en este caso, el que quedó expuesto en la relación de consumo, son niños que necesitan una vigilancia adicional, justamente porque son menores de edad. Y eso requiere un deber adicional de diligencia de seguridad por parte del empresario. No estamos hablando de adultos. Profesor. Por eso le... Oye, perdón. Sí, Oscar, si me podría decir bien, cuáles son los artículos de estos, del 1 al 4 y cuáles otros más. De la ley también, si puede ser por las dudas, de la 24.240. De las 24.240 se los di, o sea, en particular del 1, en la 24.240 del 1 al 7, del 1 al 4, los otros artículos que le dije de los principios son los justamente en materia de determinados bienes para la protección de los consumidores, que bueno, es referencial, ¿no? Sobre el mercado electrónico, servicios financieros, alimentos, agua, energía. Eso queda excluido, o sea, eso es referencial para que lo tuvieran en cuenta. ¿Qué otra cosa más? Específico los artículos, del 1 al 4 y cuál otro, del 63, por ejemplo, el 60 y... la educación para el consumo, artículo de la 24.240 o de no, de las directrices. De las directrices del 63 que comienza con educación para el 60, consumo. ¿No? 60 o 63 era. Yo ya anoté 63 al 69, profe. Sí, a ver. Sí. Del 60 es educación al consumidor, profe, ¿puede ser? Sí. Si tengo acá. 60, 61, 62. Sí, comercio electrónico era 63. 66, servicios financieros. O sea, con la última modificación de las directrices, con la de 2015, que es la que está cargada en el campus. De 2016 son. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 63, el 66. Eso no se preocupen, 63, 66, 60 y hasta el 78 los di referenciales, o sea, para que ustedes tuvieran una visión de la regulación que abarcaba las directrices, donde incorporaba bienes esenciales. Esos en particular no se los voy a tomar. Sí lo conceptual de los objetivos y características de las directrices que están en los primeros artículos, que lo conversamos al principio de clase. Eso no se preocupen. Los del 60 hasta el 78 no van. Listo. Gracias, profe. Y sí les recomendé una lectura, o sea, para que se pueda entender la primera parte, que acá estamos abarcando bienes, una categoría de bienes que son esenciales. Igual no alcancé a hablar de la sustentabilidad, del consumo sustentable, que sí lo tienen en los principios. Justamente, este es un tema bastante importante, la sustentabilidad, a los fines de asegurar el consumo en cuanto a acceso a bienes y servicios, tanto a las generaciones presentes como futuras. Y hay otros aspectos, bueno, que ya escapan y eso lo van a ver en otras materias. En materia, hay una relación con la materia ambiental también, es decir, el consumo relacionado también con el impacto que tiene con el medio ambiente. Esto está previsto en las directrices también. Es decir, de generar un consumidor consciente, un consumidor que esté informado y que sepa, a la hora de buenas prácticas del consumo, de consumir aquello que no provoque un mayor daño al medio ambiente. Y esto hace también a la elección y a la seguridad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí estamos, les agradezco, bueno, Ay, profe, qué insistidor esa persona. Le voy a hacer una infidencia, esta persona es mi hija.
Entonces está, a ver si no me equivoco, sí. Bueno, atienda tranquilo entonces, profe, ya Bueno, estamos. gracias, profe. Atiendo, tranquila. Sí, gracias. No, lo que pasa con el celular no lo... No pasa Gracias, nada. profe. Que tenga buen año. Gracias, profe. Gracias. Buenos éxitos. Estudien las preguntas. ¡Feliz Navidad! Igualmente. También igualmente. Buen año. Para mi recomendación final, estudien comprendiendo, hagan relectura de los contenidos. Profe, igual no hubo tiempo. Esta parte de la segunda fue un profe, caos nos vemos. para nosotros, Sí. Pero yo porque nos cambiaron la fecha, estuvo todo muy, muy raro. Igual gracias. Igual las preguntas van a ser conceptuales. Estudien con conciencia más que nada y tratando de interpretar bien los contenidos. Bueno, y buena suerte. Buenísimo, gracias. Igualmente. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Éxitos a todos. Gusto. Igual, ¿eh? Chao, chao. Chao.